Las matemáticas dicen que el resultado de 1 más 1 es 2, sin más opciones. Pero las ciencias sociales dicen que el resultado de uno más otro es un mundo de posibilidades presentes y futuras. Eso es Laboratorio de Fe, nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Nuevamente estoy tan complacido de poder reiniciar una aventura en este recorrido por un laboratorio especial. Laboratorio de Fe. Y en esta ocasión hay una inquietud, como muchas otras, que nos motivan a dialogar, a conversar con amigos aquí en la mesa, en la sala de Laboratorio de Fe y también contigo. Y digo, ahora hay una inquietud que queremos despejar. Tradicionalmente hemos percibido cierta manera de actuar, de vivir nuestra espiritualidad, pero hay algo que me ha llamado la atención y tiene que ver con un pasaje de la Biblia, un texto específico que quiero citarlo en este momento. Y se trata del pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, y lo voy a compartir, voy a leerlo en este momento para entrar en conversación con nuestro amigo invitado especial aquí para este diálogo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y la inquietud es, este pasaje, esta referencia de Jesús, es como que está firmando un cheque en blanco. Él se está poniendo como garantía de lo que está diciendo. ¿Es esa la realidad? Así tenemos que percibir este pasaje, porque en muchas ocasiones, a veces uno pide, no recibe, golpea la puerta del cielo, parece que no se la abre, y hay muchas inquietudes en cuanto a nuestra espiritualidad en lo que a relación con Dios tiene que ver. Y para eso le he invitado una vez más a Joselito Orellana, que está aquí. Él es doctor en teología y además es líder espiritual, exégeta, y queremos conversar lo que implica este pasaje. Bueno, qué placer, Duval, estar de nuevo aquí en el Laboratorio de Fe para compartir el tema más bonito, que es hablar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Así que a tus órdenes. Oh, perfecto. Cuéntame. Muchas gracias, Joselito. Bienvenido. Bien, bueno, empecemos por el principio. ¿Es un cheque en blanco firmado por Dios a través de Jesús cuando se refiere a pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? En algunas traducciones de la Biblia incluso encuentro parte de estas indicaciones en gerundio, es decir, debes estar llamando permanentemente. ¿Cómo entender esta propuesta de Jesús? Bueno, en efecto, los verbos que tienes aquí, pedid, buscad, llamad, están en lo que en la gramática griega llamamos en un presente continuo, ¿no? Pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando, llamad y seguid llamando. Pero el tema es que en realidad estos verbos o estas acciones no se refieren necesariamente a situaciones suntuarias que nosotros tenemos en el día a día. No es un cheque en blanco, una escritura allí firmada, notariada por Dios de pide lo que quieras y lo vas a hacer, te lo va a dar, o busca lo que sea y vas a hallar. La verdad que no. En realidad, la interpretación más inmediata, mediática que hemos hecho de esto, de este versículo y del versículo 8 también, un poco se circunscribe a lo material, al aspecto material, a lo tangible. Entonces, cuando yo necesito un trabajo, pues pido un trabajo. Cuando necesito Cuando dinero, necesito dinero, lo propio. Si necesito una novia o un novio, etcétera, lo propio. Y cuando estoy en una angustia, di tú, por ejemplo, en el hospital, en una enfermedad, un diagnóstico complicado, clamar a Dios, porque ese es un poco el tema de llamar, ¿verdad? Es clamar con angustia por auxilio. La verdad es que esa es una lectura epidérmica del texto, que dicho sea de paso tenemos que decir, no es un cheque en blanco, no es una promesa inmediatista de satisfacer todo lo que mi existencialidad humana requiere. Fíjate que este texto, hay que decir dos, tres cosas en cuanto al texto. Decimos siempre en el mundo de la exégesis bíblica que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para pues, pensar cualquier cosa o interpretarlo a nuestra manera, lo que sería ya no una exégesis, sino una eisegesis, es decir, cuando imponemos un criterio o una forma de ver el texto a mi modo, a mi talla, a mi medida, y ese no es el tema. Tenemos que dejar
que la Biblia diga lo que tenga que decir y no imponerle un texto, un sentido, un significado. Ahora, este pasaje está en el Evangelio de Mateo, escrito evidentemente por Mateo, y en el relato de Mateo se encuentra circunscrito este pasaje en los capítulos 5, 6 y 7. Y alguien dirá, pero ¿cómo 5, 6 y 7 si los versículos que han leído son 7 y 8 del capítulo 7? Pues debes saber que esto es parte de un sermón, y dicho sea de paso, del sermón más bonito, más complejo también de interpretar en todo el Nuevo Testamento, el más grande que pronunció Jesús, lo que se llama comúnmente el sermón de la montaña o el sermón del monte. De tal manera que no podemos abstraer estos versículos fuera de todo el sermón para empezar. Y ahí está un poco la clave. Otra cosa que debemos entender cuando hacemos un poquito de exégesis es que hay que ver los pasajes paralelos, Duval, que iluminan a veces lo que el texto que estamos trabajando dice, pero que no entendemos claramente. Por ejemplo, la pregunta es, pedid y se os dará. La pregunta es, ¿pedid qué? ¿Y se os dará qué? ¿En realidad yo puedo pedir cualquier cosa? En la mente histórica de Jesús, teológica de Jesús, ¿qué estaba él diciendo en realidad que debemos pedir? ¿Verdad? Porque a mí se me ocurre pedir cualquier cosa, hermano. Tengo allí, o lo que desee. Claro, yo puedo tener ahí un catálogo de necesidades existenciales de mi vida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo en realidad? ¿Qué tenía en su mente? Lucas nos lo va a aclarar en el pasaje paralelo, fíjate, en el capítulo 11, el versículo 9, 10 y 11. En el 9 básicamente repite lo que ha dicho Mateo, ¿verdad? Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y otra cosa interesante, ¿por qué 3 acciones? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Y por qué en esa secuencia? Te vas a impresionar lo que la Escritura dice. Mira. Luego dice, y claro, va a usar estas metáforas hiperbólicas, decimos en la exégesis, es decir, la hipérbole era una figura retórica que los rabinos utilizaban, básicamente tiene que ver con la exageración deliberada de algo para enfatizar la esencia del mensaje. Entonces Lucas va a trabajar mejor que Mateo el tema de las metáforas hiperbólicas y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan? Todos sabemos que es un pan, en cualquier cultura y momento histórico, un pan es un pan. Vaya, y si te pide un pan le dará una piedra, Mateo dice lo mismo. Luego dice, y si le pide un pescado, pescado comemos todo y los de la costa comemos con más gusto un cevichito. En lugar de pescado le dará una serpiente. Está utilizando un lenguaje hasta un medio grosero, ¿verdad? Que te saca de la lógica. Y luego Lucas añade algo que Mateo no menciona. Y dice, o si le pide un huevo, el huevo es la proteína más barata y una de las más sustanciosas para el cuerpo humano. Pero dice, le dará un escorpión, otro animalito, no muy común para nosotros, por lo menos acá en la sierra, o quienes viven en comunidades andinas aquí en América Latina. Pero eso es más del desierto, ¿verdad? Del clima mediterráneo. Y Jesús saca de ahí una piedra, un pescado, una serpiente y un escorpión. Vaya menú. Y luego dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más no hará vuestro Padre Celestial? Ese es un rabinismo para decir, no pierdan el tiempo pidiendo por aquellas cosas de las cuales Dios ya sabe que tienes necesidad. En la misma manera que humanamente tus hijos, como tú, yo tengo mis 4 hijas, jamás se han molestado en pedirme nunca en la vida, papi, no te olvides de darme pan. Papi, y por favor, los huevos que vayas a traer del supermercado, que no sean escorpiones. ¿Me explico? Porque eso, lo que Jesús está enseñando es que ese pedir, ese buscar y ese llamar no tiene que ver a priori con cuestiones materiales, tangibles. Tiene que ver con otra cosa maravillosa que Lucas la explica al final. Y dice, fíjate lo que dice Lucas, que no lo menciona Mateo. Mateo va a mencionar otra cosa en la cual vamos a terminar. Pero empecemos con Lucas. Dice, porque cuánto más vuestro Padre Celestial dará las cosas, siendo ustedes malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más no hará vuestro Padre Celestial. Y dice, Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esa es la explicación teológica del pedid, buscad y llamar. Entonces, vamos a empezar allí. Mira, hay un principio en la hermenéutica y en la exégesis que dice que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Las preguntas que levanta la Biblia deben ser respondidas por la Biblia, ¿verdad? Sin inventar nada, sin forzar el texto, sin
Sí, imaginar, fuera de la lógica común inclusive, nada. Pedid y se os dará. Pregunta, ¿pedid qué? Y Lucas contesta, en la misma boca de Jesús, dice, pedid el Espíritu Santo. Interesante. Y ahí descubres tú la beta teológica de este texto, querido Duval. Pedid, buscad y llamar. ¿Jesús de qué está hablando? ¿Está hablando de una oferta de un supermercado para nosotros en el que podemos encontrar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos o inclusive deseamos? Porque una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo deseo, ¿verdad? Y francamente, a la luz de la Escritura, Dios satisface más necesidades que deseos. Yo sé que alguien va a estar recordando un salmo, me parece que por allí dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otras versiones dicen los deseos de tu corazón. En realidad no dice deseos, el hebreo dice necesidades. Por ejemplo, Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice en el español, pero en el hebreo no dice eso. El hebreo dice, el Señor es mi pastor, nada de lo que realmente necesito me faltará. Entonces ahí yo entiendo la provisión soberana de Dios. Ahora, este pedid, buscad y llamad, 3 acciones, Duval, tienen que ver, fíjate, con la salvación. Porque el Nuevo Testamento, al hablar del Espíritu Santo, que es la bendita tercera persona de la Santa Trinidad, dice que el Espíritu Santo es un don en sí mismo y también es generador de dones. Es decir, cuando venimos a Cristo, tenemos una relación personal con el Padre a través de la persona, palabra y obra de Jesús. El Espíritu Santo viene para bautizarnos. Bautizar significa sepultarnos con Él. Eso significa baptizo en el griego. Ponernos debajo de, ponernos dentro de el Espíritu. Tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene a ti. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos bautizados en el Espíritu Santo, es decir, escondidos. Entonces, cuando eso ocurre, el Espíritu es un don. El don de la salvación traducido, transmitido por medio de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo, hablando con un fariseo famoso, rabino, Nicodemo, le dice, lo siento, Nicodemo, toda tu teología en el rabinismo es importante y riquísima, porque él mismo lo dijo así, ¿verdad? Jesús le decía a sus discípulos, escúchenles a los fariseos y hagan todo lo que les dicen, pero no vivan como ellos viven. Entonces Jesús dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es por el poder del Espíritu Santo. Y en el mismo texto de Juan 3, Jesús va a decir, lo que es nacido de la carne, es decir, de mi papá Joaquín, que se llamaba mi padre, mi mamá Rosita, pues carne es, este cuerpito está aquí. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, tienes que nacer de nuevo. El griego dice nacer de lo alto, nacer de arriba, en términos más terrenales, nacer del Espíritu. Interesante. Entonces, cuando volvemos a Mateo 7:7, pedid y se os dará. Lucas dice, pero no lo que tú quieres, no cualquier cosa, sino la necesidad superlativamente más grande que todo ser humano tiene en cualquier cultura, en cualquier espacio de la historia. ¿Y cuál es la necesidad más grande de cualquier ser humano desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús? ¿Cuál es? Satisfacer la necesidad espiritual. ¿Cuál es? Estamos alejados de Dios, estamos enemigos, somos enemigos de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él a través de la persona de Jesús. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo viene como el don de la salvación. Pedid y se os dará. ¿Pedid qué? Pues la presencia del Espíritu Santo y se os dará. Ahora, sigue la secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pides tú? Pues lo que necesitas. Ya hemos trabajado eso. Lo que en la teología llamaríamos la justificación. Interesante, el nacer de nuevo. Luego dice, buscad y hallaréis. A ver, por lógica elemental, ¿qué es lo que buscamos? Cuando tú buscas algo, cuando se ha perdido, por ejemplo, a veces perdemos las llaves del auto, perdemos un hijo. Yo me acuerdo cuando mis niñas eran pequeñas, íbamos a un supermercado, era bastante común perder una hija porque corrían y no podías tú alcanzarlas por el tumulto de gente. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos lo que se pierde. Interesante, en el sentido espiritual, después de la justificación, ¿cuál es la otra fase de la salvación? Porque la salvación es tridimensional. Justificación, santificación y glorificación, te lo adelanto. Pero ¿qué es lo que buscamos diariamente, Duval? Tú y yo somos pecadores, salvos por la bendita gracia de nuestro Padre en la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo. Sí, fuimos liberados en la cruz del Calvario de la pena de nuestro pecado, pero no de la presencia y poder de nuestro pecado. Es decir, yo soy un hijo de Dios por la bendita gracia del Señor,
pero sigo siendo pecador. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Y además de eso, no solamente que el pecado mora en mí, sino que tengo un gran conflicto. Que el pecado lucha, como dice Pablo en Gálatas, contra el espíritu que mora en mí para ver quién tiene el control de mi mente, voluntad y emociones, que es el alma. Entonces, cuando yo peco, y peco todos los días generosamente, pierdo ¿qué cosa? La comunión con Dios, no la relación. La relación con Dios jamás pierdes. Pero la comunión con Dios sí es susceptible de perder. ¿Por qué? Porque soy pecador y Dios es santo. Y Él no puede tener comunión con un hijo que vive en pecado, que practica el pecado, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Buscad y hallaréis. ¿Qué tengo que buscar? Lo que se pierde. ¿Y qué es lo que yo pierdo diariamente? Pues la comunión con Dios por causa de mi pecaminosidad. Y cuando estoy en esa dinámica espiritual de reconocer que Dios es santo, 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 y yo soy pecador, 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 y pierdo de vista de vez en cuando la relación con el Señor, mi comunión con Él, entonces tengo que recuperar aquello que he perdido. Y eso en teología se llama el proceso de santificación, ¿verdad? Es decir, que no es otra cosa, no ser perfección en el sentido de moralmente ser perfecto, sino de alejarme del pecado y acercarme un poquito más a Cristo. Así de simple. Y luego dice el texto, llamad y se os abrirá. Interesante. Cuando tú escuchas eso de llamar, es esto, ¿no? Automáticamente es una puerta. Y fíjate que Jesús, la perícopa, el pasaje inmediatamente que va después de Mateo, habla de ¿qué cosa? De la puerta. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, etc. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está hablando de una puerta. Esto tiene varias metáforas. Recuerda que Jesús está jugando con metáforas, ¿verdad? El pescado, el pan, el huevo, etc. Puerta. La puerta tiene muchos sentidos. Jesús mismo es la puerta, ¿verdad? Él en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando nosotros partamos de este mundo, estaremos enfrentados al Señor y estaremos tocando la puerta. Y dice, llamad y se os abrirá. Y según el texto de Mateo mismo, específicamente en los últimos capítulos, él va a decir, habrán dos tipos de personas, porque para Dios hay solamente dos tipos de personas. Una sola raza humana, pero espiritualmente dos tipos de personas. Los que creyeron y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y los que lo rechazaron, aún religiosamente. Y tocaremos la puerta, y la puerta será abierta. Y a algunos les dirá el Señor, bienvenido, buen siervo, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Y a otros ni siquiera les abrirá la puerta. Ojo, como la parábola de las 10 vírgenes, ¿te acuerdas? Las 10 que tenían 5 en las lamparitas con el aceite, las otras 5 pues tenían lámparas pero no tenían aceite, lo cual el aceite en toda la Biblia es otra metáfora de ¿qué cosa? De la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estamos hilando allí. Entonces, las que tenían el aceite tocaron la puerta y el novio dijo, claro, bienvenidas a la fiesta, entren a la boda, las bodas del Cordero, vamos a decir. Pero las otras, bueno, ya sabes el relato, ¿no? Dennos un poco de aceite, pues no las conozco, lo siento mucho. Entonces, en resumen, este pedid, buscad y llamad es mucho más trascendente que simplemente esa circunscripción materialista que hacemos de las cosas, ¿no? Tener a Dios como el cuerpo de bomberos o el supermercado bien abastecido, donde podemos ir a encontrar cualquier variedad de cosas cuando yo necesito lo que yo necesito. Pues no es así. Esto es imponerle un criterio al texto. En realidad, lo que la Biblia está hablando aquí es de algo tremendamente más trascendente y está hablando de la salvación, del Espíritu Santo como don, de la justificación cuando confiesas a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a ti, de la santificación porque pierdes la comunión con el Señor, aun siendo hijo de Dios, cada día y tienes que buscar para hallar y al final de tus días inclusive, llamar la puerta con toda seguridad porque tu nombre estará escrito. Y la puerta será abierta y te reconocerán como lo que ya eres ahora, un hijo de Dios. Es muy revelador lo que estás diciendo, Joselito, por un lado, y por otro también a lo mejor un poco frustrante, porque va contra muchas de las expectativas que a lo mejor uno se ha hecho ya dentro de la práctica de la vida cristiana, y a veces hasta como un hábito que frente a cada necesidad y de manera más específica, material, en cualquiera de las formas, entonces acudo a Dios esperando su respuesta y considerando, entre comillas, esta promesa de Jesús en función de lo que estamos diciendo, que si llamo, que si golpeo la puerta, que si pido, hay una respuesta en ese orden material. Ahora, ¿por qué estoy pensando y por qué
consideraría que la gran mayoría consideramos el aspecto material como el primer acercamiento de esta promesa de Jesús, considerando o tomando en cuenta que esa era nuestra consideración, es que a la luz del Antiguo Testamento, parte de la bendición de Dios para el pueblo de Israel era el progreso económico. Y en cierto sentido eso se ha trasladado también, o la estamos trasladando, a esa propuesta de vida y ese modelo de vida en nuestra realidad, que queremos ver la bendición de Dios para nuestras vidas, la respuesta de Dios, la presencia de Dios entre nosotros, mucho en términos económicos. Eso es parte de una realidad que es muy próxima a estos tiempos. ¿Cómo salirnos de esa figura que nos hemos elaborado respecto a la provisión, a la provisión de Dios de manera tan general, desde un enfoque principalmente espiritual? ¿Cómo nos salimos de allí para alinearnos a lo que en realidad el texto bíblico en el fondo nos quiere guiar a considerar a partir de este pasaje bíblico? Claro, te dije antes, Duval y amigos, que este pasaje de que estamos tratando ahorita, estos dos versículos en realidad, están circunscritos en lo que se llama el sermón de la montaña, ¿verdad? Entonces, solamente para terminar de hilar lo que dice al final este texto, luego viene el tema de la puerta estrecha, luego hay una perícopa. Perícopa se llama un pasaje de la Escritura que tiene un punto de inicio y un pensamiento que tiene un punto final, concluyente, que tiene una apertura y un cierre. Esta es una perícopa, básicamente. Entonces, un pasaje. Luego viene el pasaje o la perícopa de los frutos, por sus frutos los conoceréis. Interesante. Jesús sigue marcando la distancia entre estos y aquellos, ¿verdad? Y luego, en el versículo 21, habla de los nunca os conocí. Muchos te vendrán diciendo, Señor, Señor, etcétera, y dice tal y cual cosa, y ahí está la puerta, ahí está el llamar. O sea, por eso tenemos que siempre hilar el pasaje. Y al final termina. Este pasaje, fíjate que está situado, Mateo lo puso estratégicamente, y me imagino que esa fue la ubicación cronológica de las perícopas también, como Jesús las mencionó. La ubica al final, porque al final va a hablar de los dos cimientos, ¿no? Del hombre que construye su casa en una roca, y viene la tempestad y todo lo demás, y no pasa nada, y la roca es Jesucristo, va a decir el apóstol Pablo. Pero el hombre insensato, tonto se dice en la cultura, en un español más dialéctico, el hebreo y el griego dice insensato, es decir, que no usa la mente, construyó una casa sobre la arena. Vino la tempestad y tú sabes lo que pasó. Y hay solamente dos tipos de personas. Entonces, por eso es que este pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, trasciende en largo, por mucho, el tema de la circunscripción material. Ahora, fíjate lo que ha dicho antes Jesús en el capítulo 6, que otra vez es una mega perícopa, vamos a decir, es un solo sermón, porque arranca el sermón del monte en Mateo en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. No se puede extraer un texto de esos tres capítulos porque es un solo sermón. Ahora, en el capítulo 6, el versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, entre paréntesis, los religiosos, ¿verdad? Porque cuando Jesús habla de hipócritas, ¿a quiénes se refiere? Son a los religiosos de su tiempo, fariseos, saduceos, herodianos, etc. Porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todos los vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Que Dios les contestó su oración? Para nada. Es el aplauso de la gente. ¿Ya tienen su recompensa de quién? Pues de la gente, pero no de Dios. Ahora, versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta aquí está el telón de fondo, el contexto puesto allí en el escenario. Y luego dice Jesús, a nosotros, ha hablado de los hipócritas religiosos, y a ti y a mí y a todos los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y viven una vida de santidad adecuada, dice, y al orar no utilicéis vosotros vanas repeticiones. Ojo, esos lamentos largos que hacemos pidiendo cosas, como los gentiles. Gentiles aquí no tiene que ver con genética. Gentiles tiene que ver aquí con espiritualidad. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que no conocen a Jesucristo, los que no tienen una relación con Dios. Y dice que piensan que por su palabrería serán escuchados. Para empezar, la oración debe ser secreta y debe ser cortita y debe ser honesta y sincera. Y luego dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Está contestado. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo,
No pierdan tiempo, ni imiten la forma religiosa de oraciones de los paganos y tampoco el fondo, porque en el fondo, ¿qué es lo que ellos piden? Para sus deseos, para sus placeres, para su vanidad. No pidan por aquello que ya el Padre sabe de qué necesitan. Y esa es la oración de fe en el fondo, Duvall. Cuando uno dice, Señor, tú sabes lo que yo realmente necesito y sabes qué es más conveniente para mí en el caso de una decisión, en el caso de un trabajo, la salud, etc. No siempre el ser sanado es la voluntad de Dios. Si yo estoy enfermo, probablemente la enfermedad es parte de aquello que llamamos la voluntad de Dios, porque es el mecanismo, el instrumento, el vehículo por medio del cual Dios quiere bendecir mi vida y la vida de otras personas. Así que pedir salud cuando estoy enfermo probablemente no es lo que debo pedir. ¿Me explico? La oración de fe es aquella que agradece por aquello que no hemos recibido, porque sabemos que el Padre ya tiene necesidad, ya sabe de qué cosas yo tengo necesidad. En conclusión, porque tenemos que concluir, Joselito, quedamos en reencontrarnos con este pasaje. No es una promesa de Jesús, no es un cheque en blanco, al contrario, es una responsabilidad de nuestro lado de buscar esa comunión con Dios bajo una responsabilidad de cada uno de nosotros de cultivar esta vida de santidad o de santificación. Podríamos decir que por allí es que vamos encontrándonos con este pasaje y eso obviamente es muy lejos de lo que tradicionalmente lo hemos pensado, pero nos pone una línea más cercana con Dios. Claro. Ahora, fíjate cómo termina Mateo aquí, rápido, el versículo 12 del capítulo 7. Cuando ha hablado del pedir, del buscar, del llamar y ha hablado del pan y el pescado y todo, dice, así que, conclusión, la conclusión de Mateo, y te va a sorprender la conclusión. Si te sorprendió el llamar y buscar y todo, fíjate lo que dice. Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas es un rabinismo para decir lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, lo que nuestros amigos judíos llaman el Tanakh. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, mire, antes de preocuparse por pedir a Dios lo que ustedes creen que necesitan y que deben pedirle al Señor, preocúpense de cómo ustedes tratan a los demás. Porque en la medida en que ustedes viven ese nivel de espiritualidad, Dios les dará generosamente, religiosamente, todo lo que ustedes necesitan. Esta es la ética, lo que se ha dado en llamar la regla de oro. Pocas veces en el Nuevo Testamento se menciona esta frase rabínica, ley y los profetas. Esta es una de ellas. En otras palabras, la ética del Antiguo Testamento se resume en una cosa, en una sola cosa: querer para mi prójimo lo que quisiera para mí mismo. Y esa es la manera de pedir delante de Dios. Y ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. Entiéndase, el cumplimiento de la Biblia. Fantástico. Y lo conectaríamos con aquello que también Jesús dijo a manera de resumen. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez haya dicho, esta es la ley y los profetas. Bueno, allí está esta propuesta para redefinir en un análisis frente al texto bíblico, a la palabra de Dios, de tal modo que también permita redefinir nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestra relación con Dios y nuestra vida en su conjunto. Gracias por ser parte de esta conversación. Será hasta un nuevo encuentro en otro momento de Laboratorio de Fe. Que Dios te bendiga.